Bienvenidos a Salud de Pies a Cabeza, un espacio creado por Plan Seguro, donde cuidamos lo más valioso de tu vida. En cada episodio, hablaremos sobre temas que te ayudarán a cuidar tu bienestar. Gracias por acompañarnos. Más allá de la menopausia, una etapa con muchos cambios. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Salud de Pies a Cabeza y hoy tenemos un nuevo episodio en el mes de la mujer donde vamos a hablar más allá de la menopausia y es que creemos que a veces hasta es un tema tabú, ¿no? De repente dicen que te va a dar muchísimo calor, ese cambio repentino de humor, ¿no? Que a la familia la trae loca porque no sabe uno qué le pasa a la mamá, a la abuela incluso. Entonces, bueno, pues creemos que es un tema relevante para ustedes que nos escuchan. Ya nos dirán aquellas mujeres que están a punto de comenzar este periodo o bien que están atravesando por ello, qué es lo que están sufriendo o viviendo o disfrutando, ya nos dirán. Porque también por ahí dicen que pues el deseo también baja un poquito. Entonces, bueno, pues tenemos una experta que nos va a ayudar a aclarar todas estas dudas. Pero antes de entrar de lleno a la entrevista, este podcast, me gustaría darles algunos datos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, dice que en México más de 6 millones de mujeres entre 45 y 65 años atraviesan la etapa de climaterio. Ahorita vamos a explicar un poco más qué es esta etapa, pero al final es este periodo que se inicia justo antes de tener como tal la menopausia, ¿no? Obviamente, durante esta etapa se enfrentan desafíos como enfermedades crónicas, osteoporosis, descalcificación, depresión y ansiedad. Y también alrededor del 25% de las mujeres experimentan bochornos persistentes tras la menopausia, ¿no? Prolongándose más o menos 5 años, ¿no? Estos calores que yo les decía tan intensos. Entonces, bueno, después de estos datos, pues es muy importante presentar a la especialista que nos acompaña el día de hoy. Es la doctora Ileana Caballero. ¿Cómo estás, Ileana? Bien, gracias. Muchas gracias, Yari, por la invitación y a Plan Seguro por la invitación de hablar de este tema súper importante. No, muchísimas gracias a ti por compartirnos toda tu sabiduría sobre este tema. Y bueno, pues les presento quién es la doctora Ileana Caballero Castañeda. Ella cursó la licenciatura como médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en endocrinología ginecológica e infertilidad por la Universidad de Sonora, así como un curso en alta especialidad en cirugía laparoscópica por el Hospital Luis Cattela Ayala. Ha participado también como ponente en talleres y sesiones organizadas por el COMEGO, que es el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Actualmente es especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital del Gineco Obstetricia en el Centro Médico La Raza. Además, tiene una amplia experiencia en áreas como son control de embarazo y riesgos, infertilidad, diagnóstico y tratamiento del virus del papiloma humano, que es buenísimo, miomatosis uterina, endometriosis, tumores en ovarios y climaterio y menopausia, el tema del cual vamos a hablar hoy. Así es que bienvenida. Muchas gracias. Tenerte. Muchas gracias a ti. Bueno, pues vamos a entrar de lleno, si te parece bien, para hablar de este tema. Y bueno, pues la Organización Mundial de la Salud menciona que más o menos alrededor de los 50 años, pues es cuando sucede todo esto de la menopausia. Pero antes de entrar a los síntomas y cómo darnos cuenta que estamos viviendo eso, ¿me podrías explicar a grandes rasgos qué es la menopausia? Sí, mira, la menopausia es una etapa de la vida de la mujer. O sea, así como existe durante el largo de la vida la niñez, la adolescencia, la edad reproductiva, es simplemente otra etapa de la mujer. Okay. Que desgraciadamente por a veces un poco falta de información, un poco de falta pues de acercamiento a los médicos, ¿no? O a una atención oportuna. Y porque sí, en realidad pasan muchísimas cosas en las mujeres, nos pasan muchas cosas de síntomas, Sí, claro. pues no se atiende de manera oportuna, pero es una etapa de la vida de la mujer. Claro, Así como miedo, ¿no? Exactamente, ¿no? De me va a pasar todo. En realidad no a todo mundo nos pasa todo. Entonces es una etapa de la vida de la mujer donde
por ciertos cambios en el nivel por ciertos cambios en el funcionamiento del ovario, por obviamente la edad, empiezan a haber cambio de producción de hormonas. Y entonces esa falta de hormonas hace que nosotros sintamos ciertos síntomas, pero es simplemente la etapa de la vida de la mujer. O sea, no es una enfermedad, no es algo que nos va a pasar de la misma manera a todas. Hay quien la pasa ni se da cuenta y hay quien pues sí le va como un poco con muchos síntomas, pero que tiene solución. Entonces, ¿qué tenemos que atender? Y todo está de cómo la vivamos. Sí, por supuesto, ¿no? Y además creo que es bien importante por lo que ya mencionamos, ¿no? Que trae enfermedades crónicas, que puede traer un tema de osteoporosis, incluso estrés y ansiedad, simplemente por saber que uno va a cumplir 50. Partamos de ahí. Irnos preparando. Exactamente. Bueno, mencionabas todas las etapas de vida y que al final la menopausia, pues, es una etapa de la misma vida de la mujer, correcto, ¿no? Pero entiendo que la misma menopausia, y ya hablábamos del climaterio, tiene ciertas etapas. ¿Podrías decirnos cuáles son? Sí, o sea, la menopausia se define cuando pasa un año en que no reglamos. Ok. O sea, ahí ya decimos, estamos en la menopausia. Pero existen algo que se llama perimenopausia, que son más o menos 3 a 5 años antes de que llega la menopausia. Y en esos 3 a 5 años antes es cuando empiezan a disminuir la producción de los estrógenos. ¿Qué es lo que pasa? En el ovario se producen estrógenos y progesterona, que son las dos principales hormonas de la mujer. Y los estrógenos tienen, igual que la progesterona, tienen muchísimas acciones, no nada más para que menstruemos. Sí. Tiene que ver en la hidratación de la piel, tiene que ver en nuestras emociones, en el talante, o sea, en nuestra depresión, ansiedad, o sea, en nuestro talante, ¿no? Es que eso son las emociones. Tiene que ver en resequedad vaginal, tiene que ver en apetito sexual, tiene que ver en la protección, en el metabolismo de las grasas de las mujeres. O sea, los estrógenos tienen miles de acciones. Entonces, en la perimenopausia, 3 a 5 años antes, empieza el ovario a disminuir su producción de estrógenos, paulatinamente, sin haber cambios menstruales. Entonces empieza a disminuir la producción de estrógenos y eso va a traer poco a poco las consecuencias de la falta de esa hormona. Entonces, y poco a poco van a ir apareciendo síntomas. No a todas les va a pasar lo mismo. Pero entonces el conocimiento de, me empiezo a esta etapa, es cuando nos tenemos que acercar a un doctor, a un ginecólogo de preferencia. ¿Para qué? Para que empecemos a cuidar precisamente todas esas cosas que van a ir pasando para que no nos peguen así de tajo. Claro. De repente, cuando 3 a 5 años se pudo haber prevenido, se pudo haber hecho cambios en el estilo de vida que tienen muchísimo que ver para que nos vaya muy bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, esa es la pre, ¿no? La premenopausia, sí. Hay que recordar que en la mujer latinoamericana, y de igual manera, no nos llega la menopausia a todas en el mismo momento. Sí. Generalmente en la mujer latinoamericana llega entre los 48 y 52 años. Pero hay una cosa que se llama menopausia temprana, que no es una enfermedad, es simplemente llegó antes de tiempo, que pasa entre los 40 y 45 años. Y hay otra cosa que se llama falla ovárica prematura, que eso sí es una enfermedad, que es cuando llega la menopausia antes de los 40. Entonces, menopausia temprana es entre los 40 y 45. De entre los 48 y 52 es lo habitual. Y entonces la premenopausia es 3 a 5 años antes. Pero existe otro término también que se llama síndrome climatérico, que son como los 3 o 5 años antes y los 5 años después. ¿Es el climaterio? Exactamente, son todos los signos y síntomas, o sea, todas las cosas que vamos a ir sintiendo y que vamos a vivir en esos 5 o 10 años, porque igual no todas lo sentimos exacto a los 5 años antes, alrededor de la menopausia. Pero así, por definición, la menopausia es un año sin reglar. Ok, perfecto. Ya me surgieron muchísimas dudas. Entonces, quiere decir que no necesariamente tienes que esperarte a los 50, porque por regla, ¿no? Las mujeres de 50 les da menopausia. No. Hay que estarse checando y conociendo tu cuerpo para saber si hay
cambios que ahorita te iba a preguntar, Ujú. vayas detectando, dices, es momento de acudir, o más bien es de cumplo 45 y más bien me voy preparando, Es correcto. ¿no? O cómo saber qué es momento, o sea, qué síntomas, o cuál dirías que es el primer síntoma que tengo que tomar en cuenta para correr, ¿no? Al médico. Ajá, por ejemplo, digo, aquí lo que se recomienda siempre es que todas las mujeres deberíamos de ir una vez al año al ginecólogo, no supuesto. importa la edad que tengas, Claro. obviamente para hacer un chequeo acorde a tu edad, ¿no? Vamos haciendo diferentes cosas. Entonces, si tú eres una mujer que vas al ginecólogo una vez al año, nos vamos a dar cuenta de tus alteraciones en tu menstruación, nos vamos a dar cuenta del tamaño de tus ovarios porque te hice un ultrasonido, Ya. nos vamos a dar cuenta de algún síntoma de irregularidad menstrual, nos vamos a dar cuenta de cosas. Y entonces, por ejemplo, si alguien dice, no, pues yo nunca he ido al ginecólogo, bueno, entonces más o menos alrededor de los 45 años, que no se deben de esperar, o sea, No. tenemos que ir cada año porque el ir al ginecólogo una vez al año es estar previniendo, la detección oportuna de cáncer y de muchas enfermedades. Claro. Entonces, en Totalmente. este sentido, el que una mujer a los 45 años vaya y decir, pues está arreglando normal, no tiene ninguna sintomatología, no ha tenido cambios importantes en el peso, o sea, bueno, te veo el siguiente año. Pero ya cuando empezamos a notar irregularidades menstruales, alguna molestia de resequedad vaginal al tener relaciones sexuales, que no necesariamente tiene que ser las relaciones sexuales, puede ser alguna molestia a nivel vaginal, Claro. ¿no? Y cuando empezamos a detectar síntomas, es momento de empezar a cuidarnos, porque no nada más es de, bueno, ya deme hormonas, no. O sea, el tema de la menopausia es un cambio en tu estilo de vida para que te llegue bien y llegues de la mejor manera posible, Sí. para que la vivas bien y las precisamente no la sufras y no llegues con ya enfermedades, ¿de Sí, acuerdo? claro. O sea, que ya cuando llegues de, tengo un año sin reglar, tengo bochornos, tengo depresión, tengo miles de cosas que a lo mejor se pudieron haber prevenido pues años antes, ¿no? Para que te vaya muchísimo mejor. Claro, y si te pasa todo eso al mismo tiempo está horrible, ¿no? Correcto. Pero bueno, qué bueno que mencionas las etapas para que no se asusten, ¿no? Es correcto. Y para que sepan también detectar lo que va sucediendo y acudan al ginecólogo. Si no lo hacen cada año, de verdad vayan, es bien importante para la menopausia, pero para control de embarazo, pero por si se quieren embarazar, pero para detectar enfermedades, o sea, o anomalías, ¿no? Que pueden prevenirse a tiempo. Entonces, esto es bien importante. Pero, entonces, como mencionaba la doctora Ileana, si llega antes de los 40, ojo, ahí sí es bien importante que acudan de inmediato porque algo es anormal, pues, ¿no? No es normal que te llegue la menopausia antes de los 40, pero si empieza a los 40, acudan con calma, ¿no? Porque de alguna manera lo único que está pasando es que se adelanta. Y bueno, pues ya la menopausia normal, ¿no? Si todo llega normal y en paz, bueno, pues también para que no llegue todo de golpe, que si depresión, ansiedad, el calor, es el mal humor, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, ¿y qué tanto es cierto? Porque ahorita te escuchaba de una hormona en particular que va faltando, que es los estrógenos. Entonces, ¿hay forma de poderlos tomar o cómo puedo hacer que no disminuya de golpe? Porque al final sí es cierto que te afecta lo que comentabas, doctora, te afecta emocionalmente, o sea, y te puede dar estrés o ansiedad, ¿no? Entonces, ¿es así como de me tomo mi pastillita o cómo es? Aquí, o sea, lo más importante es, bueno, si empezamos a sentir estos síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la menopausia? Lo que habíamos platicado, bochornos. No a todo el mundo le da lo mismo, ¿no? Hay quien solo tiene bochornos, Ajá. hay quien solo tiene alteraciones o nos volvemos más enojonas o tenemos un poco de depresión y ansiedad. Hay quien empieza con molestias a las relaciones sexuales. O sea, hay quien empieza a decir, es que estoy subiendo de peso. Como lo mismo, hago ejercicio y empiezo a subir de peso, ¿no? Ok. Entonces, todas las cosas que van pasando, hay a quien solo le pasa una cosa, hay a quien le pasa tres, hay a quien le pasa todo, ¿no? Ajá. Entonces, aquí, ¿qué es lo más importante? Bueno, si tú eres una mujer que vas año con año al ginecólogo,
nosotros precisamente vamos vigilando eso. Y entonces cuando empezamos a notar síntomas de alteraciones menstruales, por ejemplo, bueno, obviamente hacemos un chequeo, hacemos un ultrasonido y decimos, bueno, o inclusive mandamos a hacer un perfil hormonal. ¿Cómo podemos saber si estamos en la menopausia? Un perfil hormonal no lo dice. Un examen de sangre donde se miden estrógenos, se mide progesterona, se mide una hormona que se llama folículo estimulante y luteinizante. Ese perfil hormonal siempre se tiene que hacer en un periodo menstrual y acorde a los niveles ya sabemos si ese paciente está cerca o es por otra enfermedad, los síntomas, o ya está en la menopausia. Y entonces o sea, hacemos un chequeo ginecológico, ¿no? Que hasta en un Papá Nicolau nos da información del nivel de estrógenos que tenemos. Entonces, un chequeo ginecológico es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Ok. Y ya que se hace ese perfil hormonal, ¿no? Y se miden los estrógenos, ¿cuál es el tratamiento que se sigue, más o menos? Ajá. Aquí va mucho a depender de los síntomas, lo que decías de, bueno, me tomo una pastillita. No, o sea, porque hoy la tendencia es tratar los síntomas, pero va a depender mucho de la edad de la paciente. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la importancia, aparte obviamente de que la pasemos no mal? O sea, no tenemos por qué vivir la menopausia mal, es la realidad. O sea, ¿cuál es lo más importante? Obviamente aparte de tratar los síntomas, ¿no? De si tienes bochornos, bueno, pues te voy a dar algo para quitártelos. No se quitan al 100%, pero sí puedes mejorarlos un 80, 90%. Si tú tienes, por ejemplo, resequedad vaginal, bueno, existen muchos tratamientos, cremas, hidratantes vaginales, y tratamos eso. Si es una paciente que tiene bochornos, bueno, solo le voy a dar para tratar los bochornos. Si tiene una paciente que tiene alteraciones en el estado de ánimo, la realidad es que vivimos en el siglo XXI, no tenemos por qué pasarla mal. Esta vida se viene a disfrutar, ¿no? Y a ser feliz. Entonces, ¿por qué voy a sufrir con depresión? ¿Qué ¿no? necesidad? ¿Qué necesidad? Entonces, hay tratamientos específicos para eso. Pero, por ejemplo, y lo más importante, ¿no? Que en la menopausia hay algo que se llama incremento del riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Una de las cosas que hacen los estrógenos es que ayudan al metabolismo de las grasas en las mujeres. Por eso las mujeres jóvenes mujeres menos de 40 años casi no nos infartamos. Porque los estrógenos tienen un efecto cardioprotector. Pero cuando empezamos a acercarnos a la premenopausia y a la menopausia, al no tener estrógenos, nuestro colesterol y triglicéridos empiezan a ir paulatinamente para arriba. Y entonces eso aumenta nuestro riesgo cardiovascular. Y entonces es también la explicación del por qué empezamos a subir de peso. Yo pensé que era como mito. No, sí. La verdad. Si es realidad, a partir de los 45 años, las mujeres aumentamos medio kilo por año. Así. Aunque comamos lo mismo, aunque hagamos nuestra misma dieta, aunque tengamos el mismo estilo de vida. Entonces, ¿eso qué nos traduce? Que tenemos que cuidarnos más en nuestra alimentación, ¿no? Que tenemos que hacer ejercicio y que tenemos que cuidar y atender todos los síntomas de la perimenopausia, previo a que te dé, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir ese riesgo cardiovascular. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que yo creo que es lo más importante en el tema de la menopausia. Y bueno, no hablar de la osteoporosis, ¿no? Que también, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se incrementa el riesgo de tener osteoporosis? Una de las cosas que hacen los estrógenos es que ayudan a que se fije el calcio que nos comemos de la dieta, o sea, de los alimentos, ayuda a que el calcio se fije al hueso. Y entonces, al no tener estrógenos, ¿qué es lo que pasa? El hueso va perdiendo densidad y fortaleza. Y entonces, al paso de los años, porque eso no es de, ay, tengo menopausia y ya me dio osteoporosis, no, eso es al paso de los años. Se incrementa el riesgo de tener osteoporosis. Hay muchísima gente en México que no sabe que tiene osteoporosis porque pocas personas se hacen una densitometría y porque precisamente nadie atiende años antes de que te llegue la menopausia. Se supone que una paciente en la premenopausia, 2 años antes de que te llegue, tenemos que tener un consumo de calcio de 1,200 miligramos antes de que te llegue. Entonces, si no hacemos ejercicio, si no tomamos calcio,
si no estamos al pendiente de que estamos subiendo de peso, si no nos hacemos un examen de sangre ahí de vez en cuando para ver cómo andan nuestras grasas, ya cuando llega la menopausia, pues todo va a estar un poco alterado. Distorsionado. Exacto. Oye, y también déjame sumar la parte de salud mental, ¿no? Creo que si también llegas bien preparada para este momento, pues todo también funciona mucho más fácil, porque también, y no es mito, ¿no? Pues a las mujeres siempre nos ha afectado temas de edad, la verdad, ¿no? Que si ya voy a cumplir 30, bueno, desde los 20. Ayer escuchaba a una chavita, ¿no? Decir, es que ya voy a cumplir 20 y yo, ay, mi reina. O sea, y está sufriendo, ¿no? Y que si los 30 y que si ya voy a cumplir 40 y ya cuando la gente cumple 50, pues también es un tema que te altera de alguna manera emocionalmente, ¿no? Sí, claro. Y es importante llegar con toda la salud en todos los aspectos, ¿no? A esta etapa, como vos dices, para vivirla de la mejor manera posible. Ya nos mencionabas algunos cambios de estilo de vida, ¿no? Que incluso mencionabas al inicio, que no nada más es acudir al ginecólogo y listo, sino hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que sea lo principal que uno debe de cambiar para poder vivir mejor la menopausia en cuanto a estilo de vida? Bueno, obviamente, pues el comer saludable. O sea, el comer saludable yo creo Sí. que es lo principal, ¿no? Digo, también no es que estés a dieta eterna, no, que la vida se trata de disfrutar, ¿no? Exactamente. Pero que sí tenemos que comer saludable, o sea, disminuir nuestro consumo de carbohidratos, o sea, llámese pan, tortillas, pasteles, postres, ¿no? Y no es suprimirlos al 100, es simplemente si tú te empiezas a cuidar desde antes, nos podemos dar nuestros permisos, ¿no? Claro. Y hacer ejercicio. Hacer ejercicio nos va a ayudar a disminuir tu riesgo cardiovascular, a que no subamos tanto de peso y a nuestra salud mental. ¿Por Claro. qué? Porque cuando hacemos ejercicio, nuestro cerebro produce una hormona que se llaman endorfinas y las endorfinas nos dan una sensación de bienestar. Sí. O sea, por ejemplo, muchas mujeres en la menopausia, ¿no? que veo en la consulta, pacientes que empiezan ahí con 2 que 3 síntomas, pero hacen ejercicio de manera regular, la pasan maravilloso. O sea, no les pegan tanto los síntomas. Entonces, yo creo que es cambiar tu estilo de vida en comer sano, ¿no? Y hacer ejercicio. Okay. Ir al doctor Ya. una vez al año. Oye, para checarte. ¿qué pasa con aquellas mujeres que no presentan síntomas físicos tal cual, o sea, que todavía no han perdido la regla, ¿no? Ujú. Pero que sí sufren o pasan por mucha ansiedad y estrés? Porque ya no es un tema tan médico, digamos, ¿no? O sea, ¿qué haces con esas pacientes? No, bueno, o sea, digo, depende mucho obviamente de la edad, pero independientemente de la edad, o sea, sea en edad reproductiva, sea en la menopausia, hoy en día la salud, de verdad, hoy en día la salud mental es súper importante, Correcto. ¿no? ¿Por qué? Porque eso te hace, pues, hasta que te enfermas de otras cosas, ¿no? Literal, ¿no? O sea, sí altera tu vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen depresión o ansiedad, lo que yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, o sea, no tienes por qué vivir mal, o sea, sufrir. El Ujú. cerebro es un órgano. Y entonces muchas veces la depresión y la ansiedad se produce porque hacen falta la producción de ciertas sustancias a nivel cerebral. O sea, Así tiene un es. tema fisiológico, médico. Y entonces, si tú la tienes, no tienes por qué sufrirla. Ajá, o sea, en esta vida venimos a vivir feliz y bien. Sí. Entonces, si tú tienes la necesidad de tomar medicamento, si tú tienes la necesidad de acudir a un médico, ¿no? Porque para tratar la depresión y la ansiedad es tratamiento médico y obviamente acudir con un especialista si es necesario con un psiquiatra. Nosotros como ginecólogos muchas veces prescribimos cosas para la depresión y la ansiedad porque es muy frecuente en las mujeres, no, Ok. o sea, independientemente de la edad reproductiva. Sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es como le digo a mi esposo, no estamos locas, somos víctimas de las hormonas, ¿no? De verdad, o sea, las Exacto. hormonas tienen mucho que ver en nuestro talante, ajá, y entonces nuestras emociones. Entonces, ¿qué hacer si tienes depresión y ansiedad? Bueno, pues
definitivamente tienes a lo mejor que tomar medicamento y mucha gente no quiere tomar medicamento porque les da miedo de decir, ay, es que me voy a hacer adicta o ay, es que no lo voy a poder dejar. Y La también hay pastilla un feliz. tabú, y también hay un tabú como entre la sociedad de, ay, no, es que toma medicamentos y no los voy a poder dejar. Y no, para nada. O sea, muchas veces solamente se tienen que tomar por un tiempo, por una etapa de vida. Ajá. Sí. Y entonces va a seguir pasando el tiempo, nos vamos a sentir mejor. Siempre les recomendamos que hagan ejercicio porque de verdad que el ejercicio Sí. ayuda para muchísimas cosas, ¿no? Inclusive para la depresión y la ansiedad, ¿no? Ujú. Y en algún momento lo vamos a dejar, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si lo tienes, hay que tratarlo. Exacto, totalmente. Yo estoy a favor tuyo en cuanto a la salud mental, que es súper importante. Yo también considero que el no tener una buena salud mental te puede generar otras cosas ya físicas y enfermedades y padecimientos. Entonces, de verdad, no lo echen en saco roto. Yo sé que mi mamá, por ejemplo, ¿no? Ella ya pasó por esa etapa, la verdad es que la pasó muy bien, pero sí te puedo decir que ella no acudió con el ginecólogo, ¿no? Porque precisamente no presentó síntomas. Entonces, aún así, yo creo que, y tú me dirás, la recomendación es que aún así acudan con el ginecólogo, ¿no? Sí, claro, porque no necesitas tener síntomas. Hay que acordarnos que no todo el mundo la pasa mal. ¿Y cuál es la importancia de acudir? Que quieras o no, aunque no tengas síntomas, tu hueso se está descalcificando. Claro. Entonces tienes que tomar un tratamiento para que tú a los 70 años no tengas, bueno, no, a los 60 años o 55 no tengas osteoporosis, porque hoy la sobrevida de la mujer en México es 80, 85 años. Ajá. Entonces, como yo le digo a mis pacientes, tenemos que llegar lo mejor que se pueda, ¿no? O sea, lo mejor que como debemos de llegar. ¿Y cómo vamos a llegar a esa edad súper bien? Estando al pendiente de todo, de tu cuerpo. O sea, Claro. estando al pendiente de tu cuerpo, ¿no? Entonces, no, aunque no tengas síntomas, si tienes que ir forzosamente a un chequeo médico anual, ¿por qué? Porque vigilamos colesterol y triglicéridos, porque vigilamos tu hueso, porque vigilamos muchas cosas, por ejemplo, porque vigilamos también, o sea, detectamos cosas de cáncer de mama, tenemos que Sí, sí, sí. forzosamente hacer un ultrasonido para detección de cáncer de ovario. Por ejemplo, una paciente en la menopausia que jamás fue al ginecólogo de 65, 70 años, ya llegan porque tienen muchos síntomas de resequedad vaginal, aún es ya es una enfermedad que se llama síndrome genitourinario de la menopausia, que es que nos dan infecciones de pipí y infecciones de vagina A cada rato. simplemente por la resequedad vaginal Claro. ante la falta de estrógenos. ¿Por qué? Porque los estrógenos nos dan la lubricación vaginal de manera natural y no necesariamente tenemos que tener relaciones sexuales. O sea, aquí simplemente hay resequedad y entonces cambia el microambiente de la vagina y entonces empiezan a dar infecciones. Y entonces eso ya conlleva otras enfermedades, ¿no? Entonces, no, o sea, necesitamos ir una vez al año. Ah, pues la voy a llevar, porque va al doctor para muchas cosas, pero para Sí, eso no. Puede no tener síntomas, pero no hemos checado su hueso. Puede no tener Exacto. síntomas y no sabemos su colesterol y triglicéridos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pues sí la voy a llevar. Y hacía mención también de la salud mental, porque mi mamá también es de las personas, y no sé si es un tema incluso hasta generacional, que dicen, ay, no, a terapia no, pues si no estoy loca, ¿no? Es correcto. Pero al final, digo, ya ha cambiado un poco su perspectiva y su forma de pensar con respecto a eso, pero sí creo también vital, como bien dices, pues que acudan a terapia, o sea, de verdad, o sea, hay algo que arreglar siempre, ¿no? Por supuesto. Entonces, muy bien. Pues a lo largo de la plática ya nos has compartido algunos tips saludables, pero algo que quieras reforzar para cerrar nuestro podcast del día de hoy. Ajá. Bueno, pues yo creo que lo más importante es que no pensar que la menopausia es lo peor, que la menopausia me va a pasar todo, ¿no? Es simplemente una etapa de vida donde dependiendo de cómo lleguemos a ella, es como la vamos a vivir. Así es. Y que en nuestras manos está, literal, o sea, como le digo a mis pacientes, llegar regia a los 85 años, ¿no? O sea, lo Sí. mejor que se pueda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acudir una vez al año al médico ginecólogo. ¿Para qué? Para que nos hagan chequeos anuales de lo que tenemos que cuidar.
precisamente para decir, si tenemos X síntoma, bueno, pues tratamos X síntoma, ¿no? Y, por ejemplo, también hay mucho tabú en el tratamiento de la terapia hormonal de reemplazo. Es lo que me preguntabas de si tomamos una pastillita o no, de los estrógenos, no. Aquí, o sea, lo más importante, el tomar hormonas, las personas lo asocian a cáncer. Y no es así. O sea, hay muchísimos estudios a nivel mundial desde hace muchísimos años donde la terapia hormonal es segura. Obviamente se elige, ¿no? A qué paciente le damos, a qué paciente no, pero el tener tratamientos de terapia hormonal de reemplazo, que es lo que hacemos, dar estrógenos y progesterona, lo que nuestro ovario no produce ya. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se da terapia hormonal de reemplazo, se da una pastillita, se dan sprays, se dan cremas, ¿no? Que no significa que nos van a producir cáncer en un futuro, porque eso es como un tabú que hay mucho en la población, que de si tomo hormonas me va a dar cáncer, y no es así. Y también no la vamos a tomar para toda la vida. Se supone que no la vamos a necesitar más allá de 5 años. Ok. Ajá, o sea, tiene un tope de tratamiento. Entonces, que se quite ese tabú, yo creo, de que la terapia hormonal de reemplazo es mala, ¿no? Y no, como les digo a mis pacientes, el chiste es sentirnos bien. El chiste es no tener más enfermedades. El chiste es cuidar nuestro cuerpo. Y si existe algo para tratarlo, pues adelante, qué mejor. Oye, también hay un tabú que los tratamientos hormonales hacen que subas de peso. ¿Qué tan cierto es esto? No es cierto. O sea, sí tiene en algunas pacientes ciertos cambios de que, por ejemplo, podemos retener un poco más de líquidos, ¿no? Eso quizás no a todas las pacientes nos pasan. No todas las pacientes son candidatas. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo insuficiencia venosa, o sea, tengo varices, pues a lo mejor no va a ser tan fácil dártelo. Pero a lo mejor no lo necesitas. A lo mejor nada más damos tratamiento para los síntomas que tengas. Ok. Ajá, o sea, no el tratar la menopausia es a fuerzas tengo que tomar terapia hormonal de reemplazo. Es te trato los síntomas, te cuido tu hueso, te cuido tu riesgo cardiovascular en los lípidos, a lo mejor sí necesitas terapia hormonal de reemplazo por un tiempo, pero no es sinónimo de voy a subir de peso. Evidentemente, si no comes bien, no haces ejercicio. Sí, no, bueno, pues, o sea, le echamos la culpa a la terapia hormonal de reemplazo. hormona, o sea. Exactamente. Muy bien. Pues me encantó platicar contigo. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta información. Y durante la transmisión estuvimos compartiendo tus datos, pero me gustaría que nos los pudieras dar en el micrófono para la gente que nos esté escuchando, y de todos modos los vamos a poner para la gente que nos esté viendo, por si quieren acudir contigo, por favor. Claro que sí. Bueno, estoy en el Hospital San Angelín, 3 sucursales, Chapultepec, Patriotismo y Satélite. Todo gusto las podemos ver. Me parece perfecto. Recuerden que en Plan Seguro estamos con el San Angelín, entonces me parece perfecto. Correcto. Y bueno, pues también recuerden que si ustedes tienen un plan de salud con nosotros, con Plan Seguro, pues les cubrimos por muchísimas cosas. Pueden acudir con doctores como la doctora Ileana, ¿no? Ginecología, pueden realizarse estudios preventivos, pueden también tener acceso a videoconsultas con psicólogos por si tienen ansiedad o estrés por este factor. Y bueno, pues también incluso dentro de los estudios preventivos, pues pueden hacerse una densitometría ósea, ¿no? Para ver el tema de osteoporosis. Entonces no dejen pasar estos beneficios, usen su plan, por favor. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo. Doctora, muchas gracias por tu tiempo, de verdad te lo agradezco mucho. Con mucho gusto. Y sí, la verdad es que yo tengo muchos pacientes real de Plan Seguro que van a sus chequeos y se hacen sus densitometrías, inclusive se puede proporcionar tratamientos para la osteoporosis. Y pues a cuidarse. Exactamente. Y a disfrutar. Feliz. Ajá. Y a ser feliz. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Salud de Pies a Cabeza.